Vamos a analizar un tema que interesa a los países de la región, especialmente a Argentina, y tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. En Argentina, el gobierno, por ejemplo, se ha encontrado con trabas por parte de la población que se opone a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mientras que el gobierno intenta refinanciar su deuda con la entidad financiera, que es de unos 45.000 millones de dólares por el crédito stand-by otorgado por el fondo en el año 2008 al gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que esta solicitud de crédito se hizo en medio de una población en contra de este proceso. Este crédito tiene vencimientos por unos 19.000 millones de dólares este año, 20.000 millones en el 2023 y 4.000 millones en el 2024. Mientras que este lunes la Comisión de Presupuestos del Senado argentino abordará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que podría ser aprobado por la Cámara Alta sobre el fin de semana de la próxima semana. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros a Fausto Espotorno. Él es economista y director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferrers. Buenos días, señor Fausto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera que nos pusiera en contexto y nos explicara, por favor, las implicaciones que tiene este refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, en realidad el acuerdo con el FMI es necesario para renovar los vencimientos de deuda que tiene Argentina con el organismo, ¿no? En el 2018 Argentina tuvo un acuerdo con el FMI después de una salida de capitales muy importante que básicamente le cortó el acceso al crédito internacional y como resultado necesitó acordar con el FMI para poder seguir pagando la deuda sin entrar en default. Esos créditos del 2018 tienen los vencimientos más grandes a partir del 2022, 2023, como decías vos antes, y como consecuencia de eso el gobierno tiene que renovar el acuerdo con el FMI, ¿no? Ahí había bastante diferencias dentro de la política. Bueno, finalmente se aprobó el acuerdo en el diputados, ahora tiene que pasar al Senado. El acuerdo que se firmó con el FMI es un acuerdo bastante light, por así decirlo. Realmente lo que le está pidiendo el FMI al gobierno es bastante poco, básicamente que reduzca un poco el déficit fiscal, reduzca un poco la emisión monetaria y ordene un poco las tarifas de servicios públicos que se estaban atrasando con respecto al resto de los productos, ¿no? Porque prácticamente no se habían ajustado las tarifas desde el 2019, y teniendo en cuenta que Argentina tiene una inflación del 50% anual aproximadamente, bueno, si no se aumentaban las tarifas, los gastos del Estado para subsidiar energía eléctrica y gas, se estaban yendo de mambo, por así decirlo. Entonces se necesitaba esas tres cosas. Básicamente eso es el acuerdo con el FMI. Hay también adentro alguna suba de impuestos, que es lo que está generando más ruido, por así decirlo. Pero no va más allá de ello. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político se ha complicado un poco más la cosa, ¿no? Sí, ¿qué consecuencias directas puede traer esto para la población que ha estado en contra de este proceso, de estos compromisos financieros con el fondo? No, a ver, para la población, hoy lo que se está viendo, por ejemplo, en Argentina, es que posiblemente haya un aumento de los impuestos a las exportaciones y eso ya puede causar algún problema. Va a haber que ajustar las tarifas de servicios públicos, que no se venían ajustando ya desde hace 3 años. Y bueno, y después están algunos aumentos más en impuestos, que es lo que preocupa. Después de eso, más o menos, también ya te digo, la verdad es que es más una cuestión hoy de política interna que otra cosa. Las protestas que estuvimos viendo, todo eso es más una cuestión política que otra cosa. Después, en cuanto ya te digo, a los efectos económicos, son esos, aumento de tarifas y suba de impuestos, que es lo que más se teme. ¿Tiene la población capacidad, de acuerdo al salario mínimo, para asumir estos nuevos compromisos? Y por otro lado, ¿el gobierno como tal tiene también la capacidad económica para cumplir con estos acuerdos establecidos con el fondo? Bueno, a ver, separemos. La población en general va a pagar estos aumentos de tarifas. Sí, bueno, a ver, es difícil, en realidad no está mejorando nada. La economía argentina hace una década que prácticamente no tiene crecimiento económico. Entonces, en esa década hemos visto una caída del salario en términos reales, o sea, el salario por debajo de la inflación,
en todos los años. Lo que no se aumenta en tarifas se termina viendo escapado por la inflación. Así que eso es un, bueno, gano por un lado, pierdo por el otro. Y del lado de los impuestos, bueno, ahí ya es más complicado, porque lo que se están haciendo son aumentos a las retenciones, a las exportaciones, con la idea de tratar de que los aumentos de precio de los alimentos no impacten tanto en el salario, pero después terminás pagándolos con menores exportaciones, ¿no? Entonces posiblemente eso también termina afectando el dólar a largo plazo. Es difícil la situación que tiene el gobierno para definir qué hacer. En cuanto al Estado, bueno, el Estado si no pone las cuentas en orden y no va a tener plata para pagar el acuerdo, ¿no? Esto es como todo, si vos gastás más de lo que te ingresa y después, obviamente, siempre terminás tomando deuda o emitiendo dinero para pagar el exceso de gastos. Si no ordenás las cuentas públicas y no hay ninguna deuda, ningún acuerdo, ningún impuesto que te alcance, ¿no? Sí, quisiera saber, señor Fausto, ¿cómo hace el gobierno con esta deuda que tiene que refinanciar con el fondo para asumir los programas sociales? Es decir, ¿con qué presupuesto contaría para poder beneficiar a la gente con estos programas de apoyo en medio de una situación económica tan, pero tan difícil? Bueno, el acuerdo es fundamental para poder sostener estos acuerdos sociales, estos programas sociales, porque si no hace un acuerdo con el FMI y tiene que pagarle al FMI, bueno, tiene que sacar dinero a algún lado. O sea, tengamos en claro eso. Si yo como gobierno decido no hacer un acuerdo con el FMI, una de dos, o le pago al FMI o defaulteo con el FMI. Y en los dos casos es mucho peor para los programas sociales que no hacer nada, ¿no? ¿Qué ocurriría en uno y otro caso? O sea, si se cumple, ¿qué pasa con los compromisos internos del país? Y en caso tal de que no se cumple con el fondo, ¿cuáles serían las consecuencias para el país? Mire, vamos a ponerlo de esta manera. Imagínate que es tu presupuesto, ¿no? Si vos y tenés una deuda con el banco, si el banco te exige que le pagues todo junto y vas a tener que cortar gastos en tu casa, vas a tener que decir, bueno, no, le tengo que pagar al banco, no le puedo pagar el colegio a mis hijos. Entonces, lo ideal sería que refinancies con el banco para no tener que pagarle. Por eso digo, en ese sentido es mejor para los programas sociales. Ahora, la otra alternativa es decir, no le voy a pagar al banco nada, me hago el rebelde y el resultado es que se te va a cortar todo el crédito, no vas a poder usar la tarjeta de crédito en ninguna parte, no vas a poder usar la tarjeta de débito. Bueno, vas a tener muchísimos más problemas si no le pagas y le defaulteás o le dejas de pagar al FMI que si reestructuras. Para mí, esta es la solución, la mejor solución que tenía el gobierno entre defaultear y pagarle, era llegar a un acuerdo. Ahora, después tenemos que ver cómo se paga ese acuerdo, ¿no? Cómo ordenamos un poco las cuentas para no tener que estar dependiendo de estos créditos todo el tiempo. Pero para eso hay que ordenar las cuentas públicas. Sí, recuerdo que fui a Argentina hace como 13 años y todo era muy económico. Para el turista era muy fácil poder ir a un restaurante, era una comida muy completa y uno lo pagaba, le parecía muy económico. En este momento hay una comunidad de venezolanos bien importante en Argentina. ¿Cómo es la situación con la inflación, con el pago de los servicios públicos? ¿Cómo está la economía en este momento en ese sentido? Para la gente que emigró buscando mejores oportunidades y de pronto se encuentra con una situación económica bien difícil, que ha cambiado con los años. Mira, lo que ha pasado hoy, Argentina tiene este año, por ejemplo, un mix bastante interesante. Por un lado, la economía después de la pandemia se está recuperando bastante bien. El año pasado el PBI creció 10% y este año estamos esperando un rebote del 3,5 o 4%. O sea, tenemos una buena recuperación económica. Del lado negativo es que la inflación está siendo muy alta, ¿no? El año pasado fue 50% y este año está esperando 55%. Entonces Argentina tiene una particularidad ahora y es que la inflación está picando, se dice, como se dice acá, está picante, pero la economía por otro lado está mostrando una buena recuperación. Si el gobierno lograse ordenar un poco las cuentas públicas, bajar la inflación, hay un problema con el tipo de cambio que también se mueve bastante fuerte. Para el extranjero está barato la economía argentina por ahora, pero ya te digo, el problema es la inflación. Lo que tiene que hacer el gobierno es dominar la inflación, es el objetivo que tiene que tener, porque sabemos que la inflación termina afectando a la gente de menos recursos sobre todo.
Y para eso tiene que ordenar las cuentas públicas, reducir la emisión monetaria, etcétera. El acuerdo con el FMI más o menos apunta en ese sentido. La verdad es que ha sido bastante light. Ya te digo, el acuerdo, las exigencias del FMI han sido bastante obvias en general. No está pidiendo reformas estructurales ni nada por el estilo, que Argentina las debería hacer, pero bueno, no se están pidiendo en este momento. Después de la pandemia también hay cosas que quedaron para ordenar. Pero me parece a mí que si Argentina lograse bajar la inflación, las cosas cambiarían muchísimo para mejor, ¿no? Si pudiese hacerle una recomendación, una asesoría en materia económica al presidente actual, ¿cuál sería? Tomando en cuenta que, bueno, que este fue un acuerdo que estableció Macri con el Fondo Monetario Internacional y a él no le ha quedado sino asumir, ¿no?, las consecuencias de este acuerdo. Ujú. Y el tema laboral, ¿qué tantas oportunidades de trabajo hay en este momento en Argentina? A ver, bueno, para mi recomendación para el gobierno sería, bueno, afilar el ajuste fiscal, ordenar bien las cuentas públicas, eh, tratar de evitar gastos innecesarios que se han generado, y bueno, y ver si se puede reducir un poco la emisión monetaria, tener un programa monetario un poquito más sólido. Del lado laboral, ahí sí hay que hacer cosas, porque la verdad es que Argentina está recuperándose el mercado laboral, pero se está recuperando mucho en la economía informal, en la economía independiente. Se necesita por ese lado, para mí, una reforma laboral importante de manera de facilitar el acceso al mercado laboral de la gente, ¿no? Hoy hay muchísimos impuestos sobre el trabajo en Argentina y eso habría que reducirlo para poder crear más empleo. Pero me parece que ese es un punto importantísimo de los próximos años, que seguramente va a estar dentro de las discusiones económicas en Argentina. Señor Fausto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por presentarnos su análisis sobre la situación económica en Argentina. Gracias. De nada.